Concluye el segundo mes de lo que fueron las vacaciones en 2024 y en este video te compartimos todo lo que fue Cuba durante el mes de agosto. Acomódate que este compilatorio comienza ahora. San Rafael, una de las calles más transitadas y conocidas tanto por el cubano como por el turista que visita Cuba, y en este video vamos a estarla recorriendo desde sus dos extremos, así que acompáñenme en todo este recorrido. Comienzo justamente en esta calle donde está el Hotel Manzana Kempinski, y para la investigación de esta calle de San Rafael tuve la misma duda que a lo mejor muchos de ustedes tendrán cuando recorramos toda esta calle, y es que pensé que San Rafael comenzaba en Prado y no, comienza una calle después que atraviesa lo que se conoce como el Parque Central, que de hecho lo hemos documentado en un par de ocasiones en los últimos contenidos acá en el canal. En un video donde estuvimos hablando sobre el turismo en Cuba, esta parte de San Rafael es bien turística. Tenemos los autos clásicos, el Parque Central evidentemente siendo una parada para todos esos grupos de turistas que están haciendo un tour, o le están dando más bien un tour por la ciudad de La Habana. Y aprovecho antes de meternos como tal en lo que es el tumulto de gente, porque saben que ahora se avecina, yo creo que la parte más reconocida de la calle de San Rafael, que es su bulevar, considerado uno de los más famosos de la ciudad. Me gustaría aclararles y decirles que saben que cuando hacemos nuestro recorrido por las calles de Centro Habana y toda la cuestión, es inevitable no perderse entre sus entrecalles, y entre ellas una de las que siempre visitamos con bastante frecuencia es San Rafael. Pero como tal nunca la hemos documentado de extremo a extremo. Fíjense que esta calle comienza donde iniciamos el video y termina llegando a lo que es como tal la Universidad de La Habana. Así que acomódense porque tenemos mucho trayecto que recorrer. Aquí vemos el Hotel Inglaterra, por allá tenemos el Telégrafo. Oigan, el Inglaterra viene siendo uno de los hoteles más antiguos de La Habana. Y esta es la intersección, o una de las más famosas, que es Prado. Entonces aquí vamos a adentrarnos ya en lo que es el bulevar. Aquí ven la terracita de la Inglaterra, y saben que en esta primera parte del bulevar tuvo un papel fundamental muchos negocios, como es el caso de restaurantes, de cafeterías. Aquí también van a ver barberías, MIPYMES, en fin, un sinfín de negocios, tanto para el cubano como para el turista, que de hecho me gustaría mencionarles este, que es más bien visitado por el turista. Un restaurante particular que tiene como nombre Bonema, y muchas personas que vienen de visita caminan por el bulevar, hacen una parada acá. Ven, aquí ven un salón que es para la parte de la barbería, cosas del bulevar que son inolvidables, como es el caso del cinecito, que ya veo que está funcionando. Comenten ahí abajo sus experiencias infantiles en este cine. Ya yo lo viví. Y bueno, déjenme decirles que estamos grabando este recorrido en fin de semana, que lógicamente vendría siendo el día con más personas en la calle, y más en un sitio como es el caso del Boulevard de San Rafael. Miren, cuando paso por acá me da una nostalgia a sitios que ya dejaron de existir. Por ejemplo, esta tienda Caribe Girasol, que antes era la tienda Adidas, que era donde uno venía a comprar sus tenis Adidas. Y como eso, muchas cosas que uno camina por ahí y dejaron hace mucho tiempo de ser lo que eran en el pasado. Podríamos hacer hasta todo un contenido de eso. Incluso me atrevo a decir que muchos de estos locales que ya no cumplen esa función, las personas que pueden tener esa posibilidad de abrir su MIPYME, lo utilizan para darle otra función. Bueno, ¿qué otro sitio con más movimiento de cubanos que no sea un cajero automático? Aquí hay muchas personas
No sé si tendrá dinero el cajero, pero bueno, eso es a suerte y verdad. Y hay que ver si realmente tiene dinero. Yo últimamente en los videos, déjenme decirles, hablo, porque ustedes saben que si no me mandan a callar, yo soy un papagayo hablando y siempre tengo algo que decirles, pero también estoy como que implementando esto de dejar de hablar para que escuchen el sonido ambiente, vaya, se enfoquen más en la vida cotidiana del cubano, en las cosas que están pasando en la calle y después seguimos conversando. Porque estamos dentro de las personas. Aquí también hay tiendas de MLC, hay unas cuantas de hecho, de perfumería, de aseo, muchos de estos negocios donde el cubano viene a tomarse una cervecita, tomarse un traguito. Vaya, yo creo que el Boulevard de San Rafael en La Habana viene siendo como aquella calle con más negocios en la ciudad, creo. Miren, vamos a entrar a una MIPYME para que vean lo que hay. Aquí hay cosas de tomar, bebidas, aquí ven helados, parte de la comida. Todas estas tiendas, como bien les estoy diciendo, son negocios tanto del Estado como particulares, como de MIPYMES. Y créanme que meternos en cada uno, vaya, el video sería extenso. Si quieren que le dediquemos un video entero a visitar los negocios como tal de lo que es el Boulevard de San Rafael, déjenlo abajo en la parte de los comentarios. Pero bueno, indiscutiblemente la protagonista de este video es la calle San Rafael y no podemos detenernos solamente en su boulevard. Aquí también van a ver bastante movimiento porque venimos a la esquina del pecado, como se le conocía antes, que es lo que es la calle San Rafael y Galeano. Evidentemente aquí, y más siendo fechas de fin de semana, viernes, sábado, domingo, comienzan estas ferias que vienen muchos cubanos a vender muchas cosas. Lo mismo comida, que ropa, mírenlo por ustedes mismos. No es los ojos, es tu cabeza. Ay, mijo. Oye, sale de ahí. ¡Euro! Baleando los fines de semana, ya lo hemos hablado en muchos videos y a lo mejor ustedes me preguntaron por qué tantos cubanos terminan ahí para comprar, digamos, las cosas que necesitan. Sin que me coman en los comentarios, les puedo decir que de cierta forma en estas carpas encuentras las cosas o los precios de lo que estás buscando un poco por debajo de como comúnmente lo ves en la calle. Y es por eso que vale un poco la pena venir aquí a comprar tu aseo, a comprar comida, lo que tengan para ofertar. Ahora, evidentemente, y eso saben que lo hemos notado muchísimo en todos estos recorridos que hacemos en una calle, en línea recta para conocerla de extremo a extremo, poco a poco se van a dar cuenta que a medida que van pasando las cuadras, es menos el flujo de personas caminando por la calle. Porque evidentemente la parte de los negocios ya la dejamos atrás. Siento que queda mucho por recorrer y unas cuantas cosas interesantes para mostrarles en el camino.
este mercadito siempre hay muchas personas visitando. Una de las tantas MIPYMES que cuenta la calle San Rafael. Mañana no, mañana pasado. A veces cuando hago estos recorridos se me olvida mencionar las instituciones porque sé que a ustedes les vienen a la mente muchas direcciones de la casa donde vivieron o algún sitio reconocido. Tantos panes, tanto. La 40 me quedó. Ya, pero espero que alguien pierda. Ya, vale, yo miro que Aquí mostrándoles la diversión de los niños en la etapa veraniega. Saben, hace unas semanas atrás hicimos un video sobre lo que es como tal o lo que vendría siendo el verano en Cuba 2024. Y verdaderamente cuando veo a los niños en esas condiciones, que no tienen más nada que estar jugando en la calle o algo así porque no hay posibilidades para ir a lugares como tal, es verdaderamente triste. Aquí vamos también ingresando a uno de los sitios más transitados y aglomerados con los que cuenta San Rafael, que es precisamente uno de sus agros. Y es justamente este agro que tiene intersección con San Rafael y Gervasio. Aquí lo pueden ver. A modo de actualidad respecto a cosas que suceden en Cuba, saben que también hablamos un poco sobre los nuevos precios topados. Muchos productos que cuando vayas a una de las MIPYMES, mercados, cafeterías, tienen que tener un precio en específico. Bueno, déjenme decirles que aprovechando que estamos pasando por el agro de San Rafael y Gervasio y hemos visitado muchos sitios de venta de productos alimenticios, muchos de estos con el pasar de los días, de las semanas, se han desaparecido un poco en la calle cuando vas a ir a comprarlos. Y aquí tenemos otra intersección importante de San Rafael, que es con la calle Velascoen. Otra actualidad, porque saben que además de todo un recorrido que hacemos por la calle, vamos hablando de cosas que están sucediendo en Cuba y demás, es el tema de los Juegos Olímpicos. Muchos cubanos están expectantes, viendo por la televisión el desempeño de los cubanos durante estos Juegos, que saben que es uno de los eventos más, digamos, esperados por las personas amantes del deporte. Y miren, aquí hay una cola, que es una de estas carpas que la gente viene a comprar el pollo o picadillo o lo que oferten, lo que se conoce como el parque Trillo, porque es como les digo, es un poco más económico. Por ejemplo, si vas a una MIPYME, vas a encontrarte que la venta del pollo es por paquete, ¿sabes? Y no todo el mundo tiene 3.000 pesos, 3.500 pesos para un paquete de pollo. Y ahí, por ejemplo, te lo venden por pesaje, sueltos, por muslitos, por contramuslos. Y para la persona que tiene menos posibilidad, ahí puedes hacer sus compras. 1.480 puede ser.
Y casualmente déjenme decirles que este parque también es escenario de todas esas carpas, de todos esos negocios que hemos visto ahora mismo. Ayer pasé por acá y dije, bueno, lo documentaré en el video de mañana, pero el video no pudo surgir ayer porque hemos sufrido un poco aquí en La Habana con el tema del clima, días lluviosos, días que no se puede ni salir. ¿Para qué hablar de los basureros distribuidos a lo largo de muchas calles en la ciudad de La Habana y también de toda Cuba? Cerca de este basurero hay un sitio sino frecuentado por el cubano, por uno que otro turista, que es la famosa hamburguesera de San Rafael. Aquí ven la entrada. Esa hamburguesera que muchos creadores de contenido la han vendido como el McDonald's de Cuba o McDonald's de La Habana, ahí la tienen. Ahora van a estar corriendo unas imágenes que yo pregrabé hace unas semanas atrás, cuando fue la primera vez, y tengo que decirlo, que hice la visita a esta hamburguesera. Y aquí tenemos un punto que hemos grabado muchísimo respecto al tema de la gasolina, de los autos, de esas personas que, vaya, ¿para qué hablar del tema de la gasolina en Cuba? Si seguimos con ese tema, bueno, miren la cola, que esta es la intersección de San Rafael con Infante, calle que también le hemos dedicado todo un contenido y saben que esos videos pueden buscarlo más tarde en el canal. Como les decía, ya en estas calles, terminando casi San Rafael, hay menos movimiento, hay muchos menos negocios. Sin embargo, nos encontramos ahí con la hamburguesera que creo que llama muchísimo la atención como negocio, precisamente por ser o estar ubicado en una zona donde no hay tanta competencia, vamos a llamarlo así. Oigan, no sé si es la edad, porque hace cuestión de unos días estuve cumpliendo 28 años. Pero antes yo caminaba todas estas calles con una facilidad, y más que cuando yo estaba en mi etapa de universidad, esta zona o esta parte de San Rafael en específico la caminaba mucho. Se me van a dar cuenta que es una pendiente bastante elevada y tenía que recorrerla en muchas ocasiones 2 o 3 días a la semana para ir a la parte del estadio donde impartía mis clases de educación física. Ya muriendo prácticamente la calle de San Rafael, como bien escucharon, junto con el estadio que se conoce como Juan Abrantes, se encuentra la famosa Universidad de La Habana. Vamos a dar, terminando la calle de San Rafael, con el costado de esta edificación tan importante en la ciudad. Si de negocios privados o particulares estaríamos hablando estratégicamente, creo que este juega un papel fundamental, y más en esta zona hay mucho flujo de personas, pero sí, por aquí descienden muchos estudiantes de la universidad y hacen una parada en esta heladería. Permiso. Gracias. Que tiene como nombre Montefredo. Entonces las personas que conocen la heladería y los estudiantes que vienen por aquí hacen la visita y se toman su helado. Y quiero que vean parte de la arquitectura de esta zona, ya terminando prácticamente San Rafael. Déjenme decirles que hasta esta parte de la ciudad juega fundamentalmente esa arquitectura de la época, sobre todo republicana, que ahora mismo les estoy mostrando. Miren de este lado por acá, sobre todo este edificio. Y aquí vemos, como les mencioné, el estadio o una de las entradas del estadio. Aquí, como les dije, y yo viví esa época, vienen muchos de los universitarios a impartir sus clases de educación física. Todos esos deportistas que están cerca vienen aquí a entrenar. Incluso déjenme acercarme un poco, porque esto es como una entrada libre, ¿saben?, del estadio. Que, bueno, qué recuerdos me trae esto, ¿eh?
Yo caminaba por aquí, había una parte cerca del estadio o en el piso por debajo en el cual me encuentro, que había taquillas donde podían la gente guardar sus pertenencias. Y miren parte del estadio. Déjenme mostrárselos por acá, porque hay una vegetación aquí. Y creo que hay gente en el estadio. Déjenme, me voy a mojar todo aquí. Bueno, miren parte del estadio. Esto me recuerda mucho a Campo Más, en San Miguel del Padrón. Déjenme acercarme para que vean que se está llevando a cabo un partido de fútbol. No me pregunten entre qué equipos, pero saben que aquí hay como mini ligas de los jóvenes, de la juventud, de los adolescentes. Y como les digo, qué recuerdos verdaderamente me trae este estadio. También que este estadio está cerca de lo que es como tal la calle de San Rafael. Juega un papel fundamental a la hora de celebrar ciertos y determinados eventos culturales, aprovechando el gran espacio que se pudieron dar cuenta que abarca esta edificación en específico, como conciertos, algo que me gustaba mucho durante la etapa estudiantil, que era la apertura y cierre de los Juegos Caribes, unos juegos deportivos que se realizan en la Universidad de La Habana entre las facultades. Hoy nos adentramos en toda una aventura de 24 horas hacia la mismísima ciudad de Los Puentes y la comenzamos justamente en lo que se conoce como el intermitente de Alamar. Para ello contamos con una guía experta en viajes interprovinciales económicos Habana-Matanzas. Cuéntanos ahora mismo cuál es el trayecto y de qué manera lo vamos a hacer. Este niño no avisa. Aquí nos paramos en la vía, porque aquí pasan las guaguas Transture que cuestan de 100 a 200 pesos. De 100 a 200 pesos. Sí. Y nos lleva directamente hasta Matanzas. A Matanzas, hay algunas que sí en Pavaradero. Porque para adentro están los camiones que cuestan 500 pesos y no me parece. Aquí nos vamos en aire acondicionado y es mejor. Esa es la mejor vía. Aquí estamos. A la espera. O pasan carros y los carros te cobran 500 pesos. Vale, se formó el corre-corre. Dale, que nos fuimos. Dale. Cuéntame cómo hallaste estas vías, digamos, económicas de poder llegar rápido de La Habana hasta Matanzas. ¿Cómo las averiguaste? A ver, porque tuve que mudarme para La Matanza, porque el niño mío estaba en una escuela de danza, y lo tuve que trasladar a la escuela de danza de Matanza. Sí. Y entonces empezamos, nos dijeron que aquí en el intermitente de Alamar salían los camiones para Matanza. Okay. Cuando empezamos, vinimos a los camiones, que en aquel entonces los camiones costaban 250 pesos. Sí. Y empezamos a viajar a 250 pesos. Después vino el lío del petróleo y lo subieron a 500. Pero después, ya como a los 2 meses, 3 meses, empezamos a ver que la gente se ponían afuera a coger las Transture y nos enteramos que hay días uno la cogía en 50 pesos, 100 pesos, hasta 200 pesos. Okay. Y así fue de como... hecho, una forma económica y también como con aire acondicionado. Y por menos precio. Exactamente. Después de casi 1 hora y media de viaje, finalmente nos encontramos en la ciudad de Matanzas. Una ciudad que hace mucho tiempo, o cuestión de varios meses atrás, tuvimos la oportunidad de visitar en el canal, hicimos toda una serie de videos, pero hoy estamos de regreso a modo de actualidad para ver cómo se encuentra esta ciudad de Los Puentes. Me dijiste que esta era la parte de la playa de Los Pinos. No, para allá es la de Los Pinos. Sí. Esta es la del tenis. Estamos cerca de la playa del tenis. Esta es la zona que le dicen la zona de playa. La zona de playa porque hay varias playas Sí, está hacia la acá. izquierda, Sí. o sea, cruzando la calle. Ok, aquí hay un parquecito. Bueno, no hay guagua. ¿No hay guagua? Ya tú sabes, entonces si nos sentamos aquí a añejarnos. Para que se hagan una idea de dónde nos encontramos, estamos a 36 kilómetros de Varadero, 79 de Colón, que es otro municipio de Matanzas, y 193 de Santa Clara. Ahora vamos a visitar con Carmen una feria aquí en Matanzas. Viene siendo tipo las de Galeano y eso. Sí, aquí venden vianda, pollo, picadillo, lo mismo, sí. Y las hacen el fin de semana, pues estamos grabando esto un domingo. Ya, los domingos. Acá de las 4 de la mañana. De las 4 de la mañana están esa gente ahí. Sí, de las 4 de la mañana.
Yo imagino que vengan varias partes, o sea, varias gente de otras partes de Matanza a comprar aquí, ¿no? Sí, claro. A la gente de Pastorita. Mañana vamos a... Ah, la Dice que gente... esta feria es mejor que las que es por Sí, aquí más bien uno se encuentra las cosas económicas. esos kioscos, pero allá mira los camiones. Sí. Los camiones casi siempre traen hortalizas o vianda del campo. Sí. Aquí venden panes. Sí. Sí, pensé que iba a estar más, con más movimiento, pero bueno. Tiene sus cositas. Estos camiones. Exacto. Hasta camión con un tipo muy pyme. Entonces la feria está cerquita de la playa del tenis. Al lado, sí. Vamos a llegar ahora para documentarla. Entre las playas que hay en esta parte de Matanza, ¿cuál es la que más el matancero escoge? La del tenis y la de los pinitos. No, es la que más cerca le queda, sí. Porque todo por ahorita ya después es Ya son los municipios, claro. y es cosas y van. Pero esta es una de las que más. La que más visita es matancero. Sí. Bueno, me decirte que hay bastantes cubanos. Sí, eso es la gente del barrio Sí. Sí, la gente cruza y está en la playa. y está en la playa. La gente viene con su bicicleta. Está llena. ¡Vamos! Coño, mi hermano. Vamos, Carlos. Ahora estamos caminando por el complejo Bahía. Complejo que cuenta con un ranchón, un cabaret. Vamos a ver si aquí corremos suerte y nos tomamos un cafecito para iniciar como se debe el día. Y aquí tenemos a Carmen, que era punto fijo del Bahía. Cuéntame alguna experiencia tuya en el Bahía. Mira, no me cambies el tema, alguna experiencia. Ah, mira el cabaret aquí. ¿No tienes ninguna experiencia de contarle a los seguidores? No, ¿Tuya en el Bahía? no. Aquí donde yo estuve fue en la parte que hay adentro, que hay los aparatos esos visuales para los niños. Ah, tipo, sí. Ahora vamos ahí. Ok. Mambo. Ajá. Que dijeron que hay mucho que no funciona, pero bueno. Bueno, nada más decirte que este pedacito del Bahía yo nunca lo había caminado. No, ni yo tampoco había caminado por aquí atrás. En la parte de la costa, aquí viene la gente a bañarse. Una sala de realidad virtual para los niños. Por lo menos aquí los niños tienen un entretenimiento. Aquí que hay masarriales. ¿Desde cuándo no había masarriales? A ver si aquí nos tomamos un café. Hay espresso, cortado, capuchino, frappuccino. Ahora sí, con tu Estamos tomando cafecito. un café capuchino. ¡Qué rico! Dice esto que esto se llama Vista. ¿Es qué? Vista Azul. Café Vista Azul. Tírame tu veredicto del café.
Está más o menos, pero hay muchos mejores. Una palabra dice mucho. Estamos caminando el barrio de Peñasalt, barrio que por el nombre hace alusión también a otra barriada por allá por las playas del este. Este está pegadito a Pastorita, me dijiste. Sí. Y en este barrio hay, digamos, también personas con posibilidades como en Pastorita. Sí, también, porque del lado de la calzada para allá están las mejores casas, que hay casas con piscina y todo, por la otra Sí. calzada. Una cantidad de casas con piscina y Que las rentan, También, evidentemente. bueno, sí. Algunas las rentan, otras no. Sí, ya veo ya. Pero estas zonas están de gente de... Lo que no hay una sombra, vaya. Aquí no hay sombra en ningún lado. Aquí es sol que pica. Ya veo ya. Por eso en Matancera anda mucho con enguatadas, con abrigo. Sí, Esta zona es tipo como condominio. sí. Pueden ver aquí las casas y de este lado también. Esto es como en La Habana, que se lo dan a los médicos y eso, vive cualquiera. Aquí dicen que era gente que construyeron esto aquí hace años. Y entonces se las dieron. Sí, tiene como un aire a las prefabricadas que había Sí. en La Habana, sí, por eso te hice la pregunta. Estamos en Pastorita. Ya estamos viendo parte de las casas. Hace unos meses atrás documentamos también parte de este barrio. Esta casa, aquí entrenan para boxeo. Las personas vienen Ah. aquí y le entrenan para boxeo porque yo creo que ellos tienen un pozo, un arco, Sí, con los equipos y todo y lo entrenan a boxear. Le enseñan. ok, bien. Y Cuba, créeme que es un buen lugar para practicar buceo y más en Matanza. Esto de este edificio. Creo que sí. Mira esto que bonito está quedando. Porque aquí muchas casas están en construcción. Sí. Aquí casi todo el mundo tiene planta. No, cuéntame ese tema. ¿Cómo están los apagones en Matanza? Bueno, yo sufrí los apagones. Los apagones, apagones. Me la quitaban 6 horas o 8. Me la ponían 2 horas y me la volvían a quitar. Y dicen que están igual ahora. Por tu madre. Quitándola. O sea que hoy, en estas 24 horas, podemos enfrentarnos a él. Si es que ya no estamos, hay que ver. Vamos a ver. Nos pusimos cómodos para seguir explorando la ciudad de Matanzas. Y ahora vamos a hacer una pequeña visita a lo que se conoce como Playa La Caridad. Esta es tu playa, Carmen. Es la playa de la Caridad del Cobre. A veces que veo ese logo que dice rápido, que eso en La Habana más nunca existió. Más Aquí una tienda MLC, parece que es tipo un complejo. Pues, pero déjenme decirles que es una playa bastante confortable, pequeñita como pueden ver. Es una onda costa, como la mayoría de las que caracterizan a la ciudad de Matanzas, y tiene su arenita. Aquí hay solamente 2 personas, una especie de complejo, donde la gente viene aquí a tomarse su café, y por lo menos hay unas mesitas para disfrutar de estas vistas si no te quieres bañar, porque como se pueden dar cuenta, hay bastante oleaje. Y cerca de esa playa nos encontramos con uno de los centros nocturnos frecuentados por el matancero, que es La Salsa. Aquí ven un cartel bastante grande que lo identifica. Como dijimos anteriormente, andamos modo exploración por la ciudad de Matanzas. Y es que ahora me encuentro precisamente en un edificio bastante llamativo de la zona, que por citarles un ejemplo, usted anda rumbo a Varadero, la zona más famosa de Matanzas, en su taxi o en su bus, y le va a llamar bastante la atención esta bandera tan gigante que presenta esta edificación, conocida por su bar-restaurante El Polinesio, que se encuentra justamente en el piso más alto del edificio. Tuve que tomar un ascensor hasta el 10º piso y subir 2 escaleras para dar con este bar-restaurante. Y es que si andamos explorando la ciudad, quería compartirles las vistas que se ven
desde este edificio. Sinceramente, geniales y espectaculares. Aquí ven un 12 plantas, una costa que bordea a toda la ciudad de Matanzas, que precisamente en ella se encuentran muchas de las playas que hemos documentado hasta este punto en el video, y unas vistas matanceras tan geniales que si usted se encuentra por esta zona y puede subir, da con este bar restaurante, tomarse una cervecita y disfrutar de estas vistas. La parada de 13 plantas, algo que no se ve mucho en La Habana, un cartel bien grande que dice todos los buses que pasan, todas las paradas. En La Habana es diferente, el cartel es bien pequeño. Quería compartirles este cartel por si sirve de ayuda. Un perro perdido, ahí ven todos los datos que necesitan por si alguien de Matanzas ve este video y se lo encuentra por ahí y puede entregárselo a su respectivo dueño. Aquí está esta belleza de Tropicana, parando algo para el viaducto de Matanzas, que es nuestro destino a continuación. Llevamos rato aquí intentando coger algo. Al fin llegamos. Bueno, esperemos que ahora esa guagua biarticulada o de 2 pisos, es de 2 pisos, no es biarticulada, Sí, solo es la doble, se le dice. nos dé un aventón, una botella hasta el viaducto, porque... No, botella no, que se paga. Ah, ya. Ok. Pero dicen, alguna gente dicen que no se paga, que pagas y no pagas, pero bueno, No, no bueno. pago. El punto es que llevamos rato esperando transporte público y no ha pasado nada. Y los taxis, los almendrones, pararlo aquí, no es como en La Habana. Y lo que juega un papel fundamental aquí son las motos. La comida. Vamos a ver si esto nos para. Ya. Creo que clasificamos. Turismo, como en La Habana, de aquí arriba, nada más que se puede montar los turistas. No, aquí, sí, aquí tenemos un borracho. Sí. Aquí se monta el público normal. En Matancero común. Ok. Se te va a partir el espejo izquierdo. El derecho está seguro, ¿verdad? El imperio muy ha sido loco, ¿eh? Yo siempre he gobernado el imperio loco. Y voy a morir loco en el imperio, ¿verdad? Llegamos al paseo marítimo de Narváez. Sí, tenemos teniendo hambre, vamos a comer algo. Sí, sí, sí. No, y además es un lugar que... es un lugar que ya cuando yo vine la vez pasada a Matanzas lo documenté a profundidad. Si quieren ver más contenido de este paseo marítimo, pueden verlo en el canal más tarde cuando terminen de disfrutar de este video. Verdaderamente en el centro de la ciudad, si quieres venir a almorzar o algo por el estilo, tienes que terminar en este sitio. Mira, no vayan a los kiosquitos, que la caja de cigarros, $3.50, yo que fumo. Y te lo dice una fumadora. Te lo dicen los fumadores. Pero esta parte de aquí, los frappuccinos, a mí Sí, me este gustan cafecito ahí, es... son más Sí, baratos que en sí. todos lados. Entramos a la iglesia San Carlos Borromeo, iglesia que hace... Misa y todo. Sí, hace meses cuando vine a crear contenido estaba cerrada y hoy está abierta. Casualmente estamos en horario de misa. Vamos a explorar un poco ahora lo que se conoce como la barriada de Versalles, que déjenme decirles, este barrio también cuenta con uno de los tantos puentes que caracteriza a la ciudad de Matanzas. Así que acompáñenme en este recorrido. Básicamente, esta parte de Versalles es como una de las entradas principales a lo que es como tal el centro de la ciudad de Matanzas. Cuando se viene de La Habana, la guagua o el bus tiene que pasar automáticamente por aquí. Esta parte es como un pueblo pesquero, ¿verdad? Sí. Mira, aquí tiene el puente. Aquí hay varios botecitos. Déjenme acercarlo para que vean. Algo parecido al paseo marítimo de Narváez. Y aquí ven gente también pescando. Buenas tardes, hago una pregunta. ¿Esto sigue siendo Versalles? ¿Esto sigue siendo Versalles? Gracias.
Nos vamos a enfrentar Ah, pues. a Puente. Mira esta, ahora que necesidad tengo de baño. Espérate. Ah, no, todavía aquí no hay agua. No, por aquí sí puedo pasar. Aquí les muestro un poco sobre la vida de muchos cubanos en sus casas cerca precisamente de los puentes. Aquí yo me imagino que los mismos matanceros vengan a hacer sus pescas porque se pueden dar cuenta que esta parte ya es como tal río. Hay muchas confluencias aquí de lo que es el río con el mar. Niño, a mí me dio una mala impresión. Y el del lado allá, como los chiquillos se tiran para el agua y todo, se tiran. Y el del lado allá yo creo que está más alto que este. Este lo vamos a quitar. Mira cómo está así. Cambiado. Eso parece al puente de allá afuera. ¿Cómo se llama el puente ese? Están en las películas. El puente de San Francisco, en nada. ¿No? No. Un poco agotados de todo el recorrido y todas las vueltas que hemos dado hoy por la ciudad de Matanzas, y ahora nos corresponde tomar un transporte aquí en el viaducto rumbo de nuevo a el barrio de Peñas Altas, porque por ahí es donde vamos a estar rentados durante lo que queda de estas 24 horas. Vamos a visitar esta joyería que se encuentra aquí en el centro de Matanzas. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Todo es de oro, ¿verdad? Oro 10. Ah, plata. Plata 125. Ah, 9.25 la plata. Los chamas creo que se tienen. De diferentes precios, mi vida. El más barato creo que cuesta 12, de 12 en adelante, 12, 17. Los más caros salen creo que en 47, el más caro. Ah, Peñas Altas. Finalmente estamos ya en la casita o el cuarto básicamente en el cual nos vamos a quedar hasta el día siguiente aquí en Matanzas. Rápidamente les muestro porque quiero ponerme cómodo, darme un baño que lo necesito, pero bueno, básicamente aquí hay una cama muy confortable, aquí está todo nuestro reguero, aquí hay un minibar con cervezas para consumir, aire acondicionado, aquí una comodita para poner nuestras pertenencias. De este lado tenemos un escaparate para acomodar las cosas. Este televisor marca Daewoo, que cuando lo vimos nos quedamos impactados. Fíjate, dijimos, este televisor los tras, pues cuando cambian los canales suena más o menos así. Aquí esto se zafa y se hace tipo una comodita igual para apoyar las cosas. Y aquí a mano izquierda tenemos el baño. Día 2 aquí en Matanzas. Ahora mismo, como se pueden dar cuenta, estoy acabado de despertar. Vamos a desayunar y hacer un par de paradas aquí en la ciudad antes de nuestro regreso a La Habana. Aquí tenemos el desayunito, una tortilla, unas papitas fritas, unos sándwiches que incluyen vegetales, pepino, jamón, queso, chorizo, un jugo y un café. Es tipo un combo que tiene un precio de 1.500 pesos cubanos.
que tú veas la falta de desinformación que tiene la gente. Pues nos habían dicho, sí, las cuevas de Bayamar quedan aquí justamente cerca de las Miras. No, estás loco. Imagínate tú, déjame ubicarme bien este Versalles aquí. Sí. Imagínate tú. Aquí a la mitad del tenis ya, hay que subir ya para arriba, para la loma que hay. Sí. Hay que subir Hay que pasar la cueva del tenis, la playa del tenis, mejor dicho. Tenis y coger. No, yo no entro por ahí. Ahora yo entraría un poquito más para acá, por el palacio. Porque por allá, por la playa del tenis, hay un túnel que el carro no cabe. Cabe Sí. contigo ahí. Hay que entrar un poquito más para acá. La carretera es más para acá. Sin dudas, un sitio bastante histórico y que a mí me llamaba muchísimo la atención de Matanzas, que no tuve la oportunidad de documentarles en la aventura que hice en la ciudad hace unos meses atrás, es la ermita de Monserrate. Pensé que viniendo un día, como un lunes de día, me la iba a encontrar abierta, pero bueno, lo que me resta es documentárselas más de cerca. Donde se encuentra ubicada esta ermita hay unas vistas de las llanuras y de la ciudad de Matanzas increíbles que cuando les documente todos los alrededores de esta edificación voy a mostrarles eso también. Hay que aprovechar todo el recorrido que estamos haciendo en la ciudad de Matanzas. Ok, aquí pueden ver varias estatuas que forman parte de la edificación, muy bonitas en mi opinión. Déjenme acercarme para mostrárselas más. Creo que cada una tiene un nombre. Esta se llama Lérida, creo. Pero los nombres están un poco borrosos. Eso quiere decir que las estatuas llevan bastante tiempo aquí. Esta se llama Gerona. Y por acá, Barcelona. Y esta se llama Tarragón. La Sociedad de Beneficencia de Naturales de Cataluña e Islas Baleares y descendientes de ambos ha erigido esta ermita en honor de su patrona, la Virgen de Monserrate, que se inició el pensamiento el 12 de septiembre de 1872. Así que imagínense cuántos años tiene esta construcción. Y se inauguró con gran fiesta el día 8 de diciembre de 1875. Aquí se las muestro para que vean que también cuenta con su campana. Vaya, un sitio verdaderamente bastante llamativo. Ahora sí es momento de compartirles las vistas matanceras que se ven desde acá, desde la ermita de Monserrate. Increíbles, la verdad. Desde aquí se ve prácticamente toda la ciudad. Estamos hablando con el chofer que nos está moviendo en este segundo día por la ciudad, que por si escucharon, probablemente nos estemos moviendo ahora mismo para las cuevas de Bayamar, otro de los lugares tan maravillosos y geniales con los que cuenta Matanzas. Aquí les muestro donde nos estamos moviendo, que eso fue un carro random que tomamos para venir hasta el PRE, donde se coge el transporte público que nos lleva hasta esta zona. Y después le dijimos, oye, llévanos hasta la ermita y de ahí llévanos hasta las cuevas de Bayamar. Y así ganamos tiempo, porque ya no nos queda mucho tiempo aquí en la ciudad y no podemos irnos tan tarde para La Habana. Miren este cartel de Monserrate. Estos carteles así grandes son súper instagramiables. La gente sabe que lo utiliza mucho en plan para hacerse fotos. Y aquí está este ranchón que, como les dije, se toma para hacer actividades infantiles, para los matanceros, su disfrute. No es nada del otro mundo, pero bueno, ahí está. Y estas son las vistas del otro lado del ranchón, de la ermita. Miren toda esa llanura. Déjenme hacerle un poco de zoom. Y el copyright que anda por allá atrás con Malú. Vaya. Pero wow. Una naturaleza, una fauna y una flora genial, que siempre ha caracterizado nuestra isla. Llegamos así al último destino que nos corresponde en estas 24 horas por la ciudad de Matanzas, las cuevas de Bayamar. Vamos a recorrer un poco sus instalaciones, que es una parada rápida. Creo que va a ser imposible el paso a como tal las cuevas, a la parte que uno viene a turistear, porque hay dos zonas, la parte turística y la zona de baño. Porque tienen que haber por lo menos mínimo 10 personas y es por horarios. Fíjense que ahí lo dice. 9:30, 10:30, 11:30, 1:15, 2:15, 3:15 y 4:15. Es por grupo y por horarios, así que nosotros no veamos esa cantidad de personas. Parada aquí un poco fallida en las cuevas de Bayamar. Quizás en otra ocasión. En el día de hoy les comparto lo que viene siendo la cuarta edición de una serie que dejé inconclusa en el canal, que quise denominar Cuba
I, donde vemos todas las influencias de disímiles países dentro de la isla. Hoy le toca el turno a uno que sin dudas para nadie es un secreto, la huella tan significativa que ha dejado a lo largo de nuestra isla, y es nada más y nada menos que España. Así que acomódense que en este video hay mucho que abordar. El primer contacto entre España y la isla de Cuba fue en octubre de 1492, cuando el explorador Cristóbal Colón llegó a Cuba. El primer asentamiento español permanente en la isla comenzó en 1511, cuando el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar estableció un asentamiento en Baracoa. Cuba se convertiría en el punto de partida para una mayor exploración española en el continente americano. Para 1521, Cuba se convirtió en parte del Imperio Español. Y ya durante la administración española, Cuba se convirtió en un importante productor de caña de azúcar. Para octubre de 1868, la isla proclamó su independencia, conduciendo a someterse a la Guerra de los 10 Años con España, y terminó en la derrota del movimiento de independencia en 1878. La huella de España en Cuba es innegable, ya que es conocido que los primeros encuentros del viejo continente con el Nuevo Mundo sucedieron a partir de lo que se conoce como la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Cuba, a formar parte del Caribe, fue uno de esos primeros sitios donde ocurrió lo que se conoce como el dominio colonial español. Y es que es gracias a esa migración española como La Habana se convirtió en un completo testigo de muchos de estos lugares bien representativos y palpables. Como es el caso del restaurante El Baturro, fundado en el siglo XX por Romualdo Lalueza, un emprendedor español con visión de futuro, donde dicho local comenzó su andadura con un almacén de vinos y licores. Luego, a decisión del creador, quiso expandirlo añadiendo un café y una cantina, dándole vida a lo que sería uno de los restaurantes más emblemáticos de La Habana, hoy completamente quedado en el olvido. Ahora nos encontramos en lo que se conoce como la plazoleta Alvear, antes conocida como la plazoleta de Monserrate, que se encuentra estratégicamente ubicada a pocos metros del Parque Central de La Habana, en una zona de intenso tránsito. En dicho lugar se encuentra un monumento esculpido en mármol blanco de Carraraque. Presenta una figura de Francisco de Alvear y Fernández de Lara, apareciendo con una pose reflexiva y sosteniendo un cuaderno en su mano izquierda, simbolizando su dedicación y contribución al desarrollo ingenieril ligada al agua y su gestión óptima. Fue responsable de importantes proyectos como el célebre acueducto de Alvear, aún en funcionamiento y vital para el abastecimiento del agua en La Habana. Y es que déjenme contarles que casualmente este edificio cumple otra función, siendo también la Federación de Asociaciones Asturianas, establecida en 1960 como la heredera directa de la historia, las tradiciones y el legado del Centro Asturiano de La Habana. Su misión principal es apoyar y unificar los clubes, asociaciones y sociedades asturianas dispersas en la isla. Actualmente está ubicado, como pueden ver, en la calle Prado, esquina Virtudes, y fue inaugurada por Antonio Trevín en 1994, que en aquel entonces ocupaba la presidencia del Principado de Asturias. Desde su creación ha sido un centro activo de difusión cultural y cumple con la función también de poseer dentro de esta edificación 3 restaurantes, uno en cada piso. Aquí nos encontramos justamente en lo que se conoce como el Hotel Sevilla de La Habana, que ha sido un ícono de elegancia y belleza desde su inauguración en el año 1908. Este se encuentra ubicado en la calle Trocadero, número 55, entre Prado y Zulueta.
Este hotel histórico captura la atención de los viajeros por su arquitectura mudéjar y los eventos significativos que han tenido lugar en sus salones a lo largo de los años. El hotel fue construido por la compañía cubana El Guardián durante el periodo colonial español bajo la presidencia de Perfecto López y la administración de Felipe Beltrán. Inicialmente iniciado en 1880, el Sevilla se encuentra estratégicamente ubicado en el Paseo de Prado, una de las principales arterias de la ciudad de La Habana. Las influencias arquitectónicas moriscas de este hotel se inspiraron en el famoso Patio de los Leones del Palacio Alhambra en Granada, España. Este estilo se refleja en sus arcadas, columnas y paredes decoradas con azulejos sevillanos que le otorgan un encanto único y distintivo. Por otro lado, nos encontramos con la Sociedad Catalana de Beneficencia y Construcción en La Habana, que tuvo un rol fundamental en el desarrollo urbano y cultural de la ciudad. Desde sus primeros años, la sociedad catalana mostró un fuerte compromiso con la promoción de la autonomía Cataluña, lo cual se manifestó en sus actividades y proyectos. Su presidencia fue bajo el líder Josep Conagla Fontanilles. Además, su activismo cultural y político, la sociedad desempeñó un papel crucial en el desarrollo físico de La Habana. Entre sus proyectos más destacados, a modo de datos curiosos, les comento que se encuentra la farmacia Zarra, la lonja del comercio y el famoso edificio Bacardí. Y esta fue una gran selección que hicimos de sitios, sí, de lugares o edificaciones influenciadas por el país España. En Cuba estamos hablando. Por ende, los invito a que pongan en la parte de los comentarios muchos de ellos que no estuvimos incluyendo en este video y así nos retroalimentamos, porque como bien hemos dicho al principio del video, la huella de España sobre Cuba es completamente innegable y créanme que no nos alcanzaría todo un video para abarcar todas esas edificaciones relacionadas con España en la isla. Si de influencias y comida típica española en Cuba estamos hablando, creo que una parada indispensable era en un restaurante aquí en la ciudad de La Habana relacionado con ese país. Me los trae junto conmigo a lo que se conoce como el Asturianito, más conocido por todos los cubanos y por todas las personas que visitan Cuba. Además de algunos platillos típicos del país que vamos a estar pidiendo a continuación, vamos a estar leyendo un poco su menú para que vean algunos platos típicos relacionados con España aquí en Cuba, como es el caso de, vamos a ver, la tortilla española con un precio de 8.65 pesos, la vasca con un precio de 9.40, garbanzos fritos, que bueno, también forma parte de la cultura. Aquí tenemos, como pueden ver, fabada al estilo del chef, 1.450, gazpacho andaluz, también una pieza súper importante en la comida del español, que es el cordero. También tenemos la paletilla, frutos del mar, la paella, tanto mixta, con un precio de 1.970, como la de vegetales, que es de 1.575. Y otros muchos más platillos que si me pongo a leer toda la carta no terminamos el video.
Y miren, como dato interesante, en cosas como el menú no puede faltar este escudo, que sé que muchos de ustedes, sobre todo las personas que estén viendo este video que sean de España, lo reconocerán al instante. Esto no tiene que ver tanto con el tema España, aunque en esta montadito, este surtidito, vemos aquí chorizo ibérico y jamón serrano, indispensable en la vida del español. Pero bueno, esto forma parte del entrante, con un surtido acompañado de una cesta de pan. Y aquí nos están poniendo unas limonadas con hierbabuena. Y aquí como plato estrella para el día de hoy tenemos una paella, que ya de entrada les pido a todos los españoles y conocedores de este plato que comenten ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto. Bueno, ahora mismo el dependiente nos dijo que como es un plato que conserva bastante la temperatura, que fuésemos sacando, ¿sabes? La porción que fuésemos a degustar y la colocáramos aquí en el plato para que se enfriara. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a hacer aquí la degustación. Está riquísimo. Tiene un gusto especial, la verdad. Déjenme contarles que pedimos uno para 2 personas, porque preguntamos primero si alcanzaba para 2 personas y ya comimos y nos llenamos. Imagínense. No sé cómo funciona el tema paella en España. He visto muchos videos y mucho contenido al respecto, pero en sí desconozco. Así que ya ustedes saben que es momento en el video para que dejen todas sus impresiones al respecto. Y creo que esto vamos a ver que coger para ello. Este video va a ser un ajiaco de influencias, referencias, sitios, comida típica española en Cuba y también, ¿por qué no?, calles con nombres que hacen alusión a lo que es como tal el país de España. Por ejemplo, ahora mismo estamos caminando por lo que se conoce como la calle Barcelona. Y aquí les muestro rápidamente parte de su arquitectura. Déjenme decirles que es una calle bien corta y da justamente a lo que es la calle Galeano, que desde aquí estoy notando que hay carpas y hay ventas de productos y todo lo que ustedes saben que acostumbran a hacer los cubanos en los días comprendidos entre el viernes y el domingo. Incluso aquí mismo en la calle Barcelona, un antiguo restaurante que, como pueden ver, tiene como nombre, déjenme acercarlo para que lo vean, Restaurante Toledo. Como dato curioso y desde mi punto de vista, yo sé que muchos cubanos me van a apoyar con esto, es que desde la calle Barcelona, si quieren hacer una toma o una fotografía bastante artística, bastante instagramiable, en mi opinión, del Capitolio, creo que una de las calles ideales para eso es precisamente esta calle Barcelona. Como pueden ver, da prácticamente justamente ahí en lo que es como tal el Capitolio. Y así damos con esta calle bastante peculiar, que como se pueden dar cuenta tiene como nombre Avenida de España, y vamos a estarla recorriendo un poco para ver qué tiene para mostrarnos. Déjenme decirles que ya esta calle las estamos grabando en horarios un poco tardíos, prácticamente cayendo el atardecer, y me parece un horario perfecto para caminar un poco esta calle, para que vean un poco de lo que es como tal la vida en estos alrededores, precisamente una calle que forma parte de lo que es el municipio de Habana Vieja. Bici.
escenario, digamos, importante relacionado con España en Cuba que no podíamos dejar de mencionar en este video era precisamente lo que es la Embajada de España en Cuba. Precisamente, miren la cantidad de gente que hay por acá. Viene un día, digamos, bastante aglomerado para la embajada y saben que es un escenario indispensable para muchos cubanos que quieren emigrar a España en búsqueda de un nuevo comienzo a través de visados, lo mismo que de turismo, de estudiante, que la reclamación familiar, muchas leyes que amparan a esos cubanos que pueden emigrar a través de esas leyes para el país de España, como es el caso de la ley Nieto, que sé que muchas personas saben a lo que me refiero, en el cual muchos de estos cubanos están haciendo los trámites pertinentes para poder emigrar a España. Si de semejanzas estaríamos hablando respecto a dos países como lo son Cuba y España, una bastante llamativa e interesante sería en este caso lo que es la ciudad de La Habana con una ciudad perteneciente a Andalucía, que en este caso es Cádiz, debido a sus edificaciones y muchas de estas construcciones que tienen un parecido inigualable a tal punto de que muchos cubanos cuando hacen una de estas visitas a la ciudad de Cádiz sienten un efecto completamente nostálgico, bautizándola así como la ciudad gemela de La Habana, un clon o simplemente la segunda Habana. Y es que ambas ciudades comparten tantas conexiones históricas y similitudes culturales a tal punto de que las dos cumplen función de puerto marítimo. La arquitectura colonial es uno de los principales puntos de convergencia entre ambas urbes o ciudades como le conocemos, con calles estrechas, casas de colores vivos y edificaciones históricas que testimonian su pasado compartido. Otro aspecto que une a Cádiz con La Habana es su vínculo musical y festivo. Ambas ciudades son conocidas por su amor a la música, el baile y las celebraciones, aunque ya sabemos muchos que en La Habana esto de las celebraciones no se ve con bastante intensidad como antes. Sin embargo, Cádiz es la cuna del carnaval español y La Habana es famosa por su escena musical vibrante, especialmente en géneros como el son y la salsa. Si de productos españoles pudiésemos hablar en este video, teníamos que hacer obligatoriamente la visita a una tienda MLC. Por ejemplo, aquí están estos arroces de marca Artesa, que eso es producción española. También hay productos de Liberdino. Bueno, esto en el apartado de los arroces. Vamos a ver qué otra cosa nos encontramos. Vamos a hacer una pequeña visita. Y bueno, en las tiendas MLC respecto a España juega un papel fundamental lo que son productos de Liberdino y productos Bima. Como esta lata de atún, miren, cuesta $9.85.
Aquí vemos más productos de Arteza. Vaya, escogimos un escenario de tienda MLC ideal para mostrarles productos españoles aquí en Cuba. Tenemos salchichas a 4.75, pimiento rojo a 3.80. Aquí tenemos mayonesa en la parte de las salsas, 4.25. Vaya, gran variedad. Pasta, esta marca desconozco, pero creo que también es española. Eliges. Ay, los colacaos. ¿Para qué hablar de los colacaos? Ven como aquí por cantidad. Estos frijoles, que también son de producción española, a un precio de 2.10. Aquí tenemos garbanzo del Hiperdino con un precio de 2.90 MLC. Estas albóndigas son lo máximo. Miren, producto de España, 2.95. Y sé que muchos españoles cuando han visto mis videos de supermercado me han dicho que yo les he mostrado productos que nunca han visto en España, pero bueno, cosas locas. Esto, cuando vi el nombre, dije, esto tiene que ser de España, porque la palabra patatas, puré de patatas hay aquí. Y sí, es de producción española. Más productos del Hiperdino como vinagre. Creo que un acápite bastante interesante y que al menos a mí me emocionaba muchísimo exponer en este video fue todo eso relacionado con que el cubano consume muchísimo contenido audiovisual español, como mismo lo vimos en el video de México, que se lo voy a estar dejando en una tarjeta de información para que luego lo disfruten. El cubano le encanta muchísimo lo que son sobre todo las series españolas, las películas, también consume muchísima música española, pero creo que algo que tiene bastante debate en este video es el tema de las series, porque hay tantos clásicos que el cubano recuerda como si se hubiesen hecho aquí en Cuba. Lo mismo, 3 series españolas de género comedia que no puedo dejar de mencionar, que es La que se avecina, Aída, que yo soy team Aída, y las personas que sean de un team diferente no pasa nada, pero quiero que ustedes debatan ahí abajo qué creen al respecto. Y Aquí no hay quien viva. Sé que en estas 3 series hay, digamos, audiencia completamente dividida, pero bueno, eso lo dejo a debate en la parte de los comentarios. Pero también hay otros clásicos, como es el caso de El Internado, Los Protegidos, El Barco, vaya, una infinidad de series, Vis, que el cubano las disfrutó un montón. El cubano que no se ha hecho un maratón de series como estas, verdaderamente no sabe lo que es la vida, pero me gustó darle una pequeña mención a lo que es el contenido audiovisual español en Cuba en este video. Sean bienvenidos a la tercera edición de Visitando las Direcciones de mis seguidores. Y comenzamos esta edición en lo que se conoce como la barriada de El Vedado, específicamente en la calle 17, como pueden estar viendo acá, donde vamos a estar visitando o mostrándoles una de las casas, o más bien apartamentos, que formó parte de uno de ustedes, sobre todo uno de mis fieles seguidores recientemente, Vicky, que me dijo que visitara esta dirección, este edificio que están viendo aquí que hace esquina, que es el 621, y me dijo que ella vivía en el último balcón que da precisamente vuelta por B, el apartamento 6B, que ahí fue donde ella se crió.
Entonces vamos a mostrárselo un poco por aquí, los alrededores. Como se pueden dar cuenta, esta parte de 17 no hay tanto movimiento y hemos documentado parte de ella en otros recorridos que hemos hecho por el Vedado. Y déjenme decirles que es un edificio, digamos, retoques o arquitectura de la época, como pueden ver. En la parte de abajo cuenta con un garaje, que supongo que sea donde las personas que viven en la actualidad en estos apartamentos guarden sus autos, que tengan, evidentemente. Y aquí pueden ver más del edificio de cerca. O sea que si esto es por B, me imagino que ella haya vivido en uno de estos apartamentos que ven por acá. Así que primera dirección de esta tercera edición de direcciones, más que visitada. Desde la zona vedada de la ciudad nos movemos al municipio de La Habana Vieja en búsqueda de la próxima dirección, que es San Isidro entre Ejido y Picota. Aquí les muestro un poco de Ejido, que saben que las hemos documentado en otros recorridos. Incluso desde aquí les muestro cómo va quedando ya lo que es la estación central, que se encuentra ubicada, como pueden ver, en esta calle. No sé para qué año será la construcción final, pero bueno, cuando suceda ya tendrán contenido al respecto. Y ahora vamos a estar caminando un poco lo que es como tal la calle de San Isidro entre estas dos intersecciones. En Picota y San Isidro está este parque muy reconocido de la localidad, o más bien del barrio. Entonces, como bien saben, y todas esas personas que hayan visto las dos ediciones pasadas, aprovecho que visito las direcciones que ustedes me dejan en los comentarios para luego ir caminando entre las mismas calles que conforman a esas mismas direcciones. Por tanto, vamos a estar caminando un poco más la calle San Isidro. Aquí ven en esta dirección lo que se conoce como el Bar Yarini, que es un rooftop, en alusión a ese personaje tan famoso de la historia de Cuba, que es Alberto Yarini, y en una que otra ocasión hemos hablado de él aquí en el canal. Déjenme decirles que en lo que es la calle San Isidro, o más bien el barrio, juega un papel fundamental el arte de muchos artistas plasmados, lo mismo en una bodega, como pueden ver aquí, que en una pared, que en una calle. ¡Mira, aquí, mira! ¡Mira, Peñino! Esta es mi sobrina. ¡Mira, calla! Incluso yo aproveché hace muchos años atrás todos estos grafitis, todo este arte, y me estuvieron haciendo una sesión de fotos muy buena, que persona que lleva bastantes años siguiendo mi trabajo en redes sociales sabe a qué sesión me estoy refiriendo. Miren, aquí está el otro parque de San Isidro, muy colorido, y de hecho lo tomamos como escenario hace unos contenidos atrás. Así, adentrándonos como tal a lo que viene siendo más bien el corazón de La Habana Vieja, damos con la siguiente dirección, que es
Sol entre Aguacate y Compostela. Aquí sí nos dieron un número en específico de casa, pero bueno, como les digo, yo aprovecho para irles mostrando un poco de la intersección y de la calle. Nos dieron el número 357, que es esta cafetería que hay aquí, que ahora es como una MIPYME. Ahí pueden ver, déjenme alejamos un poco para que vean la persona que me pidió esta dirección. Y ahí está, otra dirección más vencida. Y más negocios por parte del cubano, como pueden ver aquí, un servicio de artículos religiosos, estos típicos lugares donde uno puede venir a sacar fotos del carnet, a imprimir documentos y demás. Incluso miren, aquí ven una venta de hielo, déjenme acercarlo. Ahora sí estamos caminando centro Habana. Como ven, dejamos atrás la calle Zanja y vamos en búsqueda de la próxima dirección en este video. Y la dirección que nos dieron fue Espada entre Pocito y Jesús Peregrino, el número 658, que es frente por frente a lo que el cubano conoce como el Hospital Emergencias, que tiene otro nombre, General Frei de Andrade. Y aquí está la casa que me dijo el seguidor que grabara, la 658. Aquí ven el número y la entrada de la puerta. Y seguidor, no quise grabar mucho para no ser imprudente, porque verdaderamente eso es un poco incómodo, estar grabando y que hayan personas ahí, empiezan a preguntar qué estás grabando. Y por eso cuando tengo la cobertura de grabar más, como es el caso de la cafetería, bueno, se graba un poco más, pero créanme que es un poco incómodo cuando hay personas en los alrededores y más tú grabando la entrada de una puerta. Esta cafetería
para personas, digamos, con menos posibilidades. Y bueno, aquí les comparto más de los alrededores de este hospital, que hasta donde tengo entendido, la parte de adelante cumple una función diferente, ya que aquí es donde muchas personas vienen a hacer los trámites migratorios en plan de legalizar documentos para poder emigrar a otros países. Hay una MIPYME, como pueden ver, que ofertan varios productos. Vamos a ver qué hay. Hay espaguetis, productos lácteos, muchas confituras, refrescos e incluso snacks, como es el caso de, pueden ver ahí, los Doritos, los Chetos. Y de este lado ya es como tal la calle Carlos III. Entonces son varias intersecciones a lo largo de todo este trayecto y voy a aprovechar para mostrarles también estas edificaciones que a lo mejor el seguidor o muchas personas que vivían en algún entonces en estos alrededores tienen esa nostalgia de recordar, y es principalmente el objetivo de estos recorridos o de estas visitas. Y la próxima dirección a visitar en este recorrido es bien cerquita de donde estábamos hace unos segundos atrás. Fíjense que nada más tuvimos que cruzar la calle. Y es que un seguidor, uno de ustedes, nos pidió específicamente que grabáramos la calle Plasencia, que aquí ven el nombre bien detallado. Déjenme acercarlo para que lo vean. Desde la calle Carlos III hasta la calle Sitios. Entonces ahora vamos a descender unas cuantas cuadras y vamos a mostrar sus alrededores. Bueno, caminando cada una de las intersecciones que componen lo que es Plasencia, desde Carlos III hasta Sitio, mostrándoles esta suciedad que inunda esta esquina de Estrella, se pueden dar cuenta que, número uno, es una calle o una zona donde el sol es intenso, y número dos, juega un papel fundamental todas estas edificaciones que cuentan con varios apartamentos, digamos, mini edificios de entre 2, 3 hasta 4 pisos. Y ahí les comparto un poco sobre su arquitectura. Aquí tenemos la intersección con Maloja, y creo que esta observación ustedes me la han hecho muchísimo cada vez que andamos caminando por las calles, haciendo recorridos y demás. Y es, digamos, el colorido que caracteriza lo que es el pintado de muchas casas en Cuba, que verdaderamente no tienen medida para la denominación, para los colores. Lo mismo te encuentras una casa verde, una casa azul, una casa sin pintar, que esto es lo que más predomina, básicamente, porque no todo el mundo tiene dinero para comprar una lata de pintura y pintar su fachada. Y aquí llegamos a el tope de la dirección que nos pidió el seguidor, que es con la calle Sitios, y ahora vamos a caminar un poco la calle Sitios. Esta edificación abandonada que ven aquí es algo de lo que hablamos hace un tiempo atrás en el canal, que es lo que se conoce, o más bien lo que se conoció como la antigua fábrica de chocolates Estrella, una marca de confituras bien reconocida aquí en Cuba, que con el pasar de los años se fue degradando al mismo tiempo que esta edificación que están viendo aquí, que básicamente era como que la productora de esa confitura, ¿no? Y es que precisamente llegando a la intersección de Sitios con Infanta, esta calle es una de las tantas del municipio Centro Habana que se conecta dentro de la ciudad con otro municipio que muchos de ustedes casualmente me pidieron direcciones de ahí, simplemente que es moverse de extremo a extremo, pero no se preocupen que próximamente en otras ediciones lo haremos, que es llegarnos al municipio del Cerro.
Y ahora continuando nuestro recorrido por el municipio de Centro Habana, porque déjenme decirles como dato curioso que esa viene siendo la mayor cantidad de direcciones que me piden para estos formatos. Vamos a estar visitando una calle que documentamos de extremo a extremo hace unas semanas atrás en el canal, que es la calle Estrella. Y ya la dirección que estábamos buscando, que precisamente es la casa con número 306, vamos a estarla tratando de encontrar porque ya comienza esta dirección a partir de esta calle que están viendo en pantalla. Vamos a ver, aquí haciendo esquina tenemos una casa con número 330, entonces tenemos que descender buscando la 306. Déjenme decirles que esta parte ya la estoy grabando, como pueden darse cuenta, en horarios de la tarde, que hay un poquito más de flujo de cubanos en la calle porque bajó más el sol. Entonces, como pueden ver, se sientan aquí en los portales, en la parte de afuera de las casas, y también están estas personas que se van a jugar dominó. El que tiene la posibilidad de vender algo se pasa todo el día, incluso en la tarde, vendiendo cosas. Entonces aquí tenemos la 317. La 315, de 18, ya creo que estamos llegando allá. Miren lo que les decía. Aquí justamente jugando dominó. La 309 y la 300. Esta es la 7, la 10. Y aquí la encontramos, la número 306, que de hecho creo que por el signo que ven acá, déjenme acercarlo, lo utilizaron de arrendamiento de moneda nacional, o sea que seguro están rentando las habitaciones. Dejen alejarme un poco para mostrárselas. Y aquí tienen otra dirección más vencida. Y para los conocedores de la zona, vamos a caminar un poco más sobre lo que es como tal la calle Campanario. Vamos allá. Me suelto.
Aquí está el mirador de Playa Pilar, que me hubiese encantado subir cada uno de sus pisos para tener unas vistas mejores de la playa, pero aquí pueden ver, no sé si es que está en desuso por temas de reparación o algún derrumbe o algo por el estilo, dice no pasa. O sea que nos quedamos con las ganas de subir al mirador básicamente. Como pueden ver, hay todo un camino para la parte del mirador, ingresar como tal directamente a las playas, están sus bañadores, también hay un ranchoncito para almorzar, un bar. Vamos a ver si poco a poco vamos visitando cada una de las instalaciones que componen a la playa. Bueno, ahora voy a mostrarles un poco sobre el bar playa. Aquí evidentemente hay muchos turistas pidiendo sus mojitos, sus tragos en la barra, como pueden ver. Aquí juega un papel fundamental tragos como whisky, como ron, es lo que más te encuentras junto con la cerveza, que la ven aquí atrás. Dame 12. También hacen muchos jugos con papaya, con mango, con plátano. Desde aquí hay unas mesitas que puedes irte tomando tu trago, mirando y disfrutando de la playa. Que wow, en mis primeras impresiones como visitante de esta playa Pilar tengo que decir que se ve preciosa. Nada más miren el contraste de los colores de las aguas entre la orilla, el fondo. Pero bueno, ahora vamos a estarla explorando un poco a profundidad. La aventura del día de hoy la anhelaba un montón y la idea surge a partir de un pequeño debate que tuvimos ustedes y yo en la parte de los comentarios respecto a las mejores playas de Cuba, donde muchos de ustedes hicieron bastante énfasis en Playa Pilar. Bueno, como bien estaba averiguando, hay como un apartado de Playa Pilar para los cubanos, que miren, ellos son inteligentes, ponen las tumbonas aquí en la parte de abajo del bar para coger su sombra, y una parte para los turistas. Tengo entendido que hice mis investigaciones antes de llegarme a la playa, y la parte de los cubanos, o la parte que frecuenta el cubano, sobre todo el de Ciego de Ávila, del centro de Cuba, viene a algo conocido como Ranchón Las Dunas, que me imagino que sea esto precisamente por el tema de los ranchoncitos, de los bares, y también está la parte turística, que son las playas que conforman como tal a los hoteles de los alrededores de esta zona. Entonces vamos a mostrarle un poco las aguas. Verdaderamente son mágicas, miren, transparentes. Quiero comprobar ahora, cuando esté un poco más fuera del sol, el tema de la arena, que saben que la fineza de la arena juega un papel fundamental en digamos, las playas más top de aquí del país. Veo bastante movimiento. Yo venía con la idea de encontrarme básicamente la playa un poco desolada, vamos a decirlo así, porque saben que estas tienen acceso mayormente los turistas que se hospedan en los hoteles y también la gente que viene desde Ciego, que seguro hacen tipo una excursión de pasadía y se mueven para acá. E incluso si hacemos un poco de zoom, se pueden dar cuenta que tenemos aquí cerquitica otro callito que por la ubicación no sabría decirles cuál es, pero desde aquí veo hasta un barco prácticamente ahí a la orilla de esa isla. Vaya, son unas vistas maravillosas.
Para ello tuvimos que movernos desde La Habana hasta el centro de Cuba, tomar el transporte adecuado para adentrarnos así en lo que se conoce como el Polo Turístico Cubano Jardines del Rey. Una vez dentro de él, ingresar de esta manera a uno de sus islotes más importantes, conocido como Cayo Guillermo, que es donde se encuentra ubicada justamente esta playa. En vivo en Instagram, en foto, tú me paches. Playa Pilar es perteneciente a la provincia de Ciego de Ávila y es considerada una de las más hermosas de Cuba y del Caribe, como pueden estar viendo ahora mismo en pantalla. Bueno, mientras vamos explorando un poco más de esta Playa Pilar, ustedes saben que yo no puedo ser yo con un video como tal, si no les hablo un poco de historia. Y es que Pilar, casualmente, a modo de dato curioso, fue el nombre elegido para denominar al balneario en alusión al yate de un gran amigo de nuestro país, que saben que es Ernest Hemingway, el famoso novelista norteamericano, que un día surcó los mares que rodean el país en búsqueda de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se presenta como una playa virgen, o más bien casi virgen, rodeada de enormes dunas que alcanzan hasta los 16 metros de altura y de palmeras que le dan un aspecto aún más paradisíaco. Y ahora, sé que muchos de ustedes se preguntarán qué es una duna o por qué se le denomina playa virgen. Bueno, les cuento que una duna o médano es una acumulación de arena en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes, que pueden ser productos por cambios en el viento o variaciones en la cantidad de arena. Y bueno, yo me imagino que ahora ustedes mismos estén viendo el aspecto de la arena, que se ve bastante fina. Ahorita voy a tomar un puñado en la mano para que vean. Y también quería hablarles un poco de esa virginidad o casi virginidad que caracteriza a esta playa. Y es que la misma se deriva en que este lugar tan afrodisíaco conserva aquellos espacios de manera natural con muy pocas o nulas edificaciones construidas. Es decir, no se define por el número de visitantes, sino por las modificaciones en el terreno. Como se pueden haber dado cuenta a lo largo de este recorrido, hay pocos bungalows, hay pocos bares, cafeterías y ya todo el resto es mucha de esta playa Pilar rodeada de bastante vegetación que en mi criterio personal, como he tenido digamos la posibilidad de visitar otras playas vírgenes como Playa del Francés, es una vegetación completamente diferente a la que te encuentras en playas no vírgenes, como es el caso de las de Habana del Este y otras que saben que hemos visitado en el canal. Bueno, si hay algo que me está encantando de esta Playa Pilar es, como pueden ver ahora mismo, todo ese sistema de inflables que hay montado en la playa, cosa que en otras playas, por ejemplo las de La Habana, no te vas a encontrar, como este mini parque acuático inflable, vamos a decirlo así, que me encantaría ahora mismo meterme para allá adentro, pero lo tengo prohibido de momento. Y también hay otras atracciones, como pueden ver, lo mismo un velero, un bote. También estaba viendo que hay una especie de yate que conecta esta parte de Playa Pilar con la isla que ven en el fondo allá atrás.
Por año. ¿Qué hace Guillermo? ¿Qué hace Guillermo? No, yo no quiero de banana. Como pueden ver, esta playa se caracteriza por su arena fina y clara, sus aguas tranquilas, turquesas y cristalinas y un fondo marino con una barrera de coral que da la posibilidad de deleitarse con su hermosa y colorida fauna marina como si se tratase de un acuario. Quería mostrarles un poco el restaurante aquí en Playa Pilar, que como ven, tiene comida internacional. Vamos a ver qué ofertan, pero bueno, como pueden ver aquí viene la gente a degustar de sus almuerzos y su comida. Buenas tardes. Aparte de pescado y cerdo, ¿qué otras cosas tienen así para ofertar? Tenemos ropa vieja, Sí. queso, al pollo. Pollo, ¿qué más? La 23 ese es el Hay pedido. sopa y la arroz. muchacha Sopa, arroz, vegetales. Canceló. Ese 93 es el pescado. Lo cancelaron allí, no lo cancelaron acá. El avesa 23. Tu veux venir, mais tu vas. Definitivamente un escenario exquisito para comprobar esto es visitando como tal lo que es La Habana turística. Así que acompáñenme en todo un recorrido que estaremos haciendo por parte del municipio Habana Vieja. Y vamos a comenzar caminando, como pueden ver, desde la calle San Martín. Calle que desde aquí comienza bastante lo que es como tal el flujo de los extranjeros, de los turistas que visitan la isla, precisamente por esto que ven acá. Los típicos coches clásicos que se rentan para dar un tour resumido por la ciudad, y detrás ven justamente esta guagua o este bus que también hace un recorrido dirigido por la ciudad. Aquí les muestro un poco más de estos autos clásicos. Como se pueden dar cuenta, tienen que estar en óptimas condiciones para llamar la atención de los turistas. Déjenme decirles que las terrazas de estos hoteles, dígase Telégrafo y muchos más que se encuentran en esta calle, son ocupados muchas ocasiones por estos mismos turistas que quieren escuchar un poco de música cubana, sentarse y disfrutar del paisaje, justamente frente a lo que les acabo de mostrar. Vamos a estar caminando ahora otro escenario bastante visitado por el turista, que es Prado. Y también es una zona donde se ubican muchos de estos vendedores que se encargan de vender cosas para turistas, en plan souvenirs y esos típicos recuerdos que cuando alguien viaja a un país quiere llevarse para su lugar de origen. Este lugar, saben que me he aburrido de documentarlo, pero creo que era necesario hacer una pequeña parada para acá. Miren, por ejemplo, venta de pinturas, de souvenirs, de cosas hechas completamente por la mano del cubano, cosas relacionadas con la plástica, la pintura, y sobre todo en días como sábado y domingo, fin de semana, hay muchas de estas personas vendiendo cosas a los turistas principalmente, porque acudes a uno de ellos y ya te dan hasta el precio en dólares o en euros o en cualquier otra moneda extranjera. Y sé que muchos cuando vean este recorrido o estén viendo este video van a decir: Jonathan, ya estamos aburridos de ver
el Capitolio, de que nos muestres el nuevo Prado, de que nos muestres el nuevo Parque Central. Pero bueno, si ustedes tienen ese sentimiento, ¿qué les puedo decir yo cuando veo a los turistas en el mismo circuito? Y saben que muchos de ellos, cuando vienen de visita a Cuba, quieren interactuar con el cubano, saber cómo es la vida, y siento que más que estar en este pequeño circuito que les voy a estar mostrando, o es que mayormente es el recorrido que hace el turista común aquí en Cuba, deberían como que visitar zonas aledañas, alejadas completamente de lo que es como tal el centro de la ciudad, para que realmente sepan cómo es la realidad del cubano y el día a día de la gente aquí en la isla. Como les dije anteriormente, esta también es otra parada muy visitada por el turista para agarrar lo mismo los autos clásicos, que por ejemplo aquí pueden ver un grupo de turistas que el guía los lleva aquí para hablarles un poco de la historia. Y saben que el Parque Central, ya lo dice su nombre, valga la redundancia, es súper céntrico en esta parte de la ciudad. Por cierto, miren esto, de entre tantos carros clásicos, autos clásicos que hay aquí y particular, yo les invito a que comenten ustedes ahí abajo qué carro es o qué modelo es, porque ahí sí yo estoy un poco perdido. Y sí, es momento de visitar, digamos, una de las calles más transitadas tanto por el turista como por el cubano, que yo he tratado de evitarla en muchos recorridos que saben que acostumbramos a hacer en el canal, de ir visitando calles, barrios, pero este video sinceramente lo amerita, que es visitar la mismísima calle Obispo que vamos a estar recorriendo a continuación. Pero antes de acudir a ella, sin duda otro lugar visitado por el turista es nada más y nada menos que el Floridita. Buenas tardes. Hola, pago por tarjeta, amigo. Por tarjeta. Bueno, no sé si se escuchó en el video. El pago en el Floridita, para aquellas personas que en algún momento quieran venir a visitarla, es por tarjeta. Cosa que cambió porque hace un tiempo atrás siempre se podía pagar de las dos formas, por efectivo o en tarjeta. Pero bueno, miren, esto es nuevo en Obispo. Estas mesitas aquí prácticamente a la entrada de la calle. Como se pueden dar cuenta, venden lo que hablamos anteriormente, los souvenirs, los imanes. Aquí hay una venta de ropa reciclada, ya eso es más bien para el cubano. Y déjenme decirles que me apetecía para este video tener como uno de los tantos escenarios lo que es como tal la calle Obispo, precisamente porque ya se pueden dar cuenta que hace unos años atrás esta calle, desde que comenzaba hasta que terminaba, era abarrotada tanto de cubanos como de turistas. Pero bueno, vamos a ver ahora cómo se encuentra en la actualidad. Y más todo lo que tú tratas. Entramos ahora mismo a una de estas tiendas de souvenirs
que está justamente a la entrada de lo que es como tal esta calle Obispo, y pueden ver lo que ofertan en lugares como estos, como las chapas de carro, que son icónicas para llevárselas de recuerdo, estos pulsos, estas cajas para guardar los puros, lo que es para cortar el puro, muchas de estas pinturas para llevarse una de recuerdo, y pueden estar viendo el precio aquí que está en moneda nacional, 1.000 pesos, 1.500 pesos. Y como pueden ver hay gente mirando y viendo qué se pueden llevar. Y verdaderamente saben que en Cuba hay talento. Miren estas pinturas. Ya saben ya que una de las primeras tiendecitas a mano izquierda entrando por la calle Obispo pueden llegarse aquí para que vean. Y bueno, si se quieren llevar algo, ya saben. Pero miren el talento que hay reflejado en estos lienzos, la verdad. Si te tienes que comunicar con ellos en inglés. Sí, en inglés. Oh, this came with offer. If you take 6, like if you take 6, yeah, for 6, it's $5 to 5 euros. One for free. Como ven, ya hemos avanzado bastante de la calle Obispo, y yo los invito a ustedes a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen. Fíjense que es un día que normalmente esta calle está, o debería estar aglomerada de turistas. Estamos en fechas vacacionales, o sea que debiesen haber más cubanos por aquí, caminando, deambulando un poco, atravesando esta calle para ir a algún sitio que le llame la atención. Así que comenten qué ustedes creen al respecto. Oigan, en este recorrido que he hecho hasta este momento en este video, ya son 2 los seguidores de México que me han parado en medio de la calle para reconocerme. Es algo súper bonito y súper, ¿saben?, gratificante. Me siento feliz cuando los conozco ustedes, los que están del lado de allá de la pantalla, en persona. Vamos a ver si me tropiezo en el camino con más personas, pero bueno, es algo verdaderamente que se me queda guardadito en el corazón. Y aquí estamos con lo que es, en mi opinión, uno de los atractivos más recientes en esta calle de Obispo, el Hotel Ambos Mundos, que un tiempo llegó clausurado y ahora volvió a abrir sus puertas. Entre otros lugares nuevos, miren esto, la Casa de la Natilla. Eso me recuerda muchísimo cuando yo llegaba a esta parte de la calle Obispo, que prácticamente la estamos terminando, y uno moría siempre en, déjenme ver si se ve aquí arriba, en la Casa del Agua para tomar agua. Casa del Agua de la Tinaja, completamente cerrada, y era un sitio bastante visitado por el cubano para cuando terminabas todo tu recorrido por la calle Obispo, terminar tomando agua en ese sitio. Otro sitio indispensable en el recorrido del turista. Aquí se reúnen las cartománticas, estas cubanas vestidas con vestuarios típicos de Cuba para que los mismos turistas hagan fotos. Y como se pueden dar cuenta, casi todos los turistas que hemos visto a lo largo del video han sido estas personas que vienen en conjunto, saben, que vienen como un grupo y hacen todo un tour por la ciudad. Me he encontrado 2 o 3 turistas solos, como todo, pero eso es lo que más abunda en la ciudad. Este grupo gigantesco de turistas, que estoy hablando de 8 o 10 personas, que parece que hacen un plan vacacional. Ustedes comenten que saben más que yo y terminan. Miren este perrito, mulata. Me encanta eso de cojan a los perritos así y, ¿saben?, los callejeros sobre todo, y les den el cuidado que se merecen para que deambulen sin problema por acá, por esta parte de la ciudad. Otro sitio súper visitado por el turista, las tiendas de Habana. Sí, como no. Qué bien acondicionado está, pero completamente vacío. Próxima parada, la Plaza de las Palomas, como comúnmente la conoce el cubano. Miren, recuerdo que estas mesitas que ven aquí, que forman parte de este hotel que es Marqués de Cárdenas Montehermoso, el restaurante del Café Oriente, siempre estaban llenas, evidentemente con sus sombrillitas, porque esa es la otra. Yo veo a los turistas, los pocos que vienen aquí, caminando con una felicidad debajo del sol y uno aquí derritiéndose.
Fíjense que miren, ahí están la gente haciendo sus fotografías, pero una vez más pueden ver todo el vacío que hay en una zona tan visitada, tanto por el cubano como por el turista, en cualquier horario precisamente. Y como pueden ver, parte de la plaza de San Francisco está en reconstrucción, incluyendo lo que es el Caballero de París. Y aquí tenemos el momento random del video, este acuario que abrieron justamente bien cerca de lo que es la Plaza Vieja. No tiene nada que ver con el turismo, pero bueno, lo vi y dije, déjame aprovechar y mostrárselos. Y conocerlo porque es primera vez que lo veo. Incluso un sitio que los padres seguro están aprovechando para coger a sus niños y tener, digamos, un entretenimiento más en estos días vacacionales. Aquí ven bastantes datos interesantes como las especies provenientes de Asia, de Oceanía, de África, de América, la morfología de los peces por allá atrás. Y para quien le pueda interesar, al menos para los cubanos, tiene un costo de 100 pesos cubanos y estoy leyendo aquí que es una pyme de fondos públicos y construcción social. Y evidentemente, aunque no sea turista, que déjenme decirles que en algunas ocasiones me confunden y no sé, mucho menos vestido de blanco, tenía que hacer el trabajo del turista y así exploré y encontré hasta lugares nuevos que nunca había visitado como cubano y no precisamente como turista. Y así es como llegamos a la Plaza Vieja. Déjenme decirles que esta fuente en específico estuvo mucho tiempo en reparación y ahora, vaya, le da un toque genial a la Plaza Vieja luego de varios años de reconstrucción. Incluso déjenme mostrarles que para seguir llamando la atención del turista, más del turista que del cubano, existen muchos de estos sitios a lo largo de la plaza también en reconstrucción. Ok, ya estamos ingresando a la catedral. Y déjenme decirles que este sitio donde están estas mesas en medio de la calle llama muchísimo la atención del turista y muchos hacen una parada aquí para desayunar, para almorzar. Lo que bueno, evidentemente a ellos le van a cobrar todo en dólares, en euros, que de hecho, un dato curioso, siempre he tratado de preguntar a muchos turistas, a muchos de ustedes que me siguen, es el tema de la renta. Y muchos de ustedes me han dicho que rentarse en una casa a la noche comienza a rondar sobre los 15, 20, 25 dólares, incluso hasta más. Ustedes comenten ahí abajo cuánto les salió la noche de la casa en la cual ustedes se rentaron si hicieron en algún momento un viaje a Cuba. Y es que precisamente tuve que llevarme a la catedral porque la catedral, bajo este sol, también era uno de esos sitios que no se podía pasar por la catedral, tampoco exagerar, ¿no? Pero sí había bastante movimiento y bastante gente caminando por acá. También, aquí estamos cerca de la bodeguita del medio. Déjenme decirles que a pesar de que es un espacio bastante pequeño,
Vaya, hoy lo veo vacío, pero en otras ocasiones sí está lleno, que no se puede ni caminar, como la vez que hice el recorrido con el seguidor de México. Le mando un saludo, que estuvimos haciendo más o menos este recorrido hace unos meses atrás. Miren, precisamente de esto quería hablarles. Otra de las tantas realidades de cuando vemos en la isla que hay un flujo menor de entrada de turistas a Cuba. Y es precisamente todos estos hoteles, tanto los actuales como los que se están construyendo en la actualidad, que cuando pasas por ellos los ves desolados. A momento notas que no hay tantas personas hospedadas, a no ser que vayas a los más conocidos o a los más visitados por el extranjero cuando viene de visita al país, como es el caso de Paca, que ahora mismo vamos a pasar por ahí, el Paseo de Prado y uno que otro más. Ojo, les estoy hablando por la parte de La Habana, ¿ok? Y aquí estamos ahora mismo recorriendo el hotel en cuestión del cual hablamos hace unos segundos atrás. De esta manera damos por concluido este recorrido, digamos, por lo que se conoce como La Habana turística, para que vieran como tal cómo se manifiesta la realidad en cuanto a el flujo o la disminución de entradas de turistas a Cuba. Yo los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones al respecto y qué creen de este tema en específico, que saben que siempre los estoy leyendo. Estoy aquí, déjenme mostrarles, acaba de bajar un pomo entero de agua, el calor que hace. Así que nada, mi gente, los quiero un montón. Dejen ahí abajo en la parte de los comentarios sus impresiones, dejen un me gusta, compartan el video con amigos y suscríbanse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.